Bueno, esta segunda parte, nosotros veníamos, bueno, vimos toda la parte de variable compleja, ¿no? Todo el cálculo diferencial e integral de variable compleja. Y ahora volvemos a la variable real, que es la unidad de serie de Fourier, transformada de Fourier, ecuaciones en derivadas parciales. Vemos dos métodos de resolución, separación de variables y el método para ecuaciones cuasi lineales o lineales. Y el último tema, que es un tema más de cálculo numérico de programación aplicada, que lo vemos hacia muy sobrevolando, ¿no? Porque es un tema más de cálculo, no sé por qué está en esta materia. Pero bueno, en eso consiste esta segunda unidad. Volvemos a la variable real. Si ustedes recuerdan la serie de Taylor, en la serie de Taylor ustedes utilizábamos una función y las expresábamos en términos de una suma en este caso sería un polinomio, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacíamos? En vez de usar la función, se usaba muchas veces esa suma. Bueno, en este caso, en el caso de la serie de Fourier, es lo mismo. La función la vamos a expresar mediante una serie, pero en este caso una serie trigonométrica. La serie de Fourier se utiliza para funciones que son funciones periódicas, es decir, una función se dice periódica si existe t, que es el periodo, ¿sí? T pertenece a los reales, tal que f de t más m de t es igual a f de t, para todo m que pertenece a los enteros. Recuerden, la función se repetía en franjas verticales, ¿sí? Un periodo, ya sea a derecha o a izquierda. Entonces, una función f de t periódica que satisface ciertas condiciones puede escribirse como la suma de funciones senos de diferentes amplitudes, fases y periodos. De esta manera, f de t igual a sub 0 más a sub 1 seno de omega t más phi sub 1 más a sub 2 seno de 2 omega t más phi sub 2, etcétera, ¿sí? Que la podemos expresar de esta manera, como a sub 0 más esta sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de a sub n seno de n omega t más phi sub n. Phi sub n es la fase, a sub n o a sub 0 es la amplitud, y esta omega es la frecuencia angular, que es, recuerden que teníamos que para las funciones periódicas la frecuencia era 1 sobre el periodo, y era el número de repeticiones por unidad de tiempo. Esta frecuencia angular tiene la misma función acá. Entonces, para n igual a 1, tenemos lo que se llama primer armónico, que es la componente fundamental. Y su periodo es el mismo que el de la función f de t. Y el término a sub n seno de n omega t más phi sub n es lo que se conoce como la enésima armónica, y tiene una frecuencia n por omega, que es n veces la del modo fundamental. A la frecuencia está la frecuencia circular o angular, que es igual a 2pi por f, o sea, 2pi sobre el periodo. De esa manera la calculamos. Entonces, tenemos una función periódica y que cumple otras condiciones que ya vamos a ver. La expresamos en términos del seno, ¿sí? Y acá tenemos el seno de la suma n omega t más phi sub n, que es la fase. Y a esta, recuerden que el seno de la suma, aquí es igual al a sub n, en este caso por el coseno de phi sub n por el seno de n omega t, por a sub n, seno de phi sub n por el coseno de m omega t. Entonces, a sub n coseno de phi sub n y a sub n seno de phi sub n, lo llamamos, en este caso, b sub n para el seno de n omega t y a sub n para el coseno de n omega t.
Entonces, a esta función la podemos expresar de esta manera. Un medio de A sub 0, que es A sub 0 mayúscula, más esta sumatoria de A sub n coseno de n omega t, más la sumatoria de B sub n seno de n omega t. Y esta es la serie, lo que se conoce como serie de Fourier. Esta es la expresión, donde A sub n y B sub n son los coeficientes, y A sub 0, ¿no? Son los coeficientes que tenemos que calcular para esa función periódica. Perdón. Quiero. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los coeficientes de la serie? Usando un criterio de ortogonalidad para las funciones, para la función 1, seno de n omega t y coseno de n omega t, donde n pertenece a los enteros, calculamos estas integrales en un periodo. D más t es un periodo. Coseno de n omega t va a ser igual a 0 y al periodo, o sea, t, cuando n es igual a 0 o cuando n es distinto de 0. Entonces calculamos, en este caso, el coseno de n omega t y el seno de n omega t están multiplicadas por 1, la constante, ¿sí? Esta es entre seno y el seno de m y n, coseno, coseno, y de nuevo el seno, seno, cuando tienen el mismo n, ¿no? Entonces, estas integrales que hicimos son entre estas funciones, entre 1, el coseno de n omega t y el seno de n omega t. Y esas integrales constituyen este conjunto. Perdón, esas integrales me permiten constituir este conjunto. Y entonces yo a cualquier función periódica la voy a poder expresar en términos de estas funciones. Eso es lo que se hace. Por supuesto, las integrales las calculamos en un periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener los coeficientes? Por ejemplo, A sub 0. Si integramos término a término la serie, ¿sí? ¿Cuál es la serie? F de t, a ver, espera, mejor se los muestro. Esta es la serie. F de t igual a un medio de A sub 0 más A sub n coseno de n omega t más B sub n seno de omega t, sumatoria a ambas. Entonces, es lo que hacemos. Integramos término a término la serie y usamos los resultados anteriores de las relaciones de ortogonalidad. Entonces integramos en un periodo, ¿sí? Acá estamos integrando en un periodo la serie. Entonces, esta integral a mí me da 0. Si n es distinto de 0. Y esto el seno de n omega t me va a dar 0 para todo n. Esto es el resultado de las integrales. Acá está, ¿ves? Me da 0 si n es distinto de 0, el seno de omega t me da 0 para todo n. Entonces esta me da 0 para n distinto de 0 y esta me da 0 para todo n. Entonces me queda esta expresión nada más, en donde despejando un medio de sub 0 va a ser igual a 1 sobre el periodo por la integral a lo largo de un periodo de f de t de dt. ¿Sí? Y bueno, puedo despejar a sub 0, que es igual, pero usamos esta, un medio de A sub 0, porque es la que reemplazamos directamente en la fórmula. Recuerden que la fórmula era un medio de A sub 0. Entonces, para obtener este coeficiente, un medio de A sub 0, lo que tengo que hacer es 2 sobre el periodo por la integral a lo largo de un periodo de la función f de t diferencial de t. Para el caso del coeficiente A sub n, multiplicamos ambos miembros por el coseno e integramos a lo largo del periodo. Entonces, multiplicando ambos miembros por el coseno, me queda esta expresión. De esta expresión, por supuesto, tengo
que el coseno de m omega t seno de n omega t me da 0, y esta del coseno a lo largo de un periodo también me da 0 para m distinto de 0. Y me queda esta integral que es t sobre 2 y m es igual a n distinto de 0. Entonces, despejando esta expresión que me queda y haciendo m igual a n, me queda que a sub n es igual a 2 sobre el periodo por la integral a lo largo del periodo de la función por el coseno de n omega t, diferencial de t. Para n, bueno, igual a 1, 2, 3, etc. Para b sub n hacemos lo mismo, lo único que multiplicamos por el seno de m omega t, ¿sí? Y bueno, por las relaciones, por las integrales de ortogonalidad, se me hacen 0 varias 2, y obtengo lo que es b sub n. B sub n es igual a 2 sobre el periodo por la integral a lo largo de un periodo de f de t seno de n omega t diferencial de t. Entonces, la serie de esta función f de t, que era esta expresión, donde a sub n y b sub n son los coeficientes, que los podemos calcular. Un medio de a sub 0 es 1 sobre el periodo por esta integral. A sub n es esta expresión, y b sub n esta expresión. Y ahí ya tienen todas las fórmulas para poder encontrar la serie de Fourier de una función periódica. Recuerden que la condición es que la función sea periódica. Requiere otras condiciones, ¿no? Pero bueno, ya la vamos a ver en las condiciones de convergencia. Por lo pronto, f de t tiene que ser, la función tiene que ser periódica. Por ejemplo, esta serie, es la típica, es la que van a encontrar en todos los ejemplos. La serie de Fourier para la función de onda cuadrada de periodo t. Y yo tengo esta función, menos 1 para el dominio entre menos 1 y 0, y vale 1 para 0 y 1. Entonces el periodo, ¿cuánto vale? 2. ¿Sí? O sea que cada vez que le sumo 2 se vuelve a repetir la función. Calculo la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces 2pi, el periodo dijimos que es 2, me queda que la frecuencia angular es pi. Esta es la gráfica entre menos 1 y 1, que es el periodo principal, vale menos 1 para menos 1, 0, y vale 1 para 0, 1. Y esto es lo que se repite a derecha y a izquierda, una función periódica. Entonces, tengo que calcular a sub 0, o un medio de a sub 0, ¿no? Como quieran. Entonces este 2 tendría que estar acá en el denominador. Entonces un medio de a sub 0 es igual a que a 1 sobre el periodo por la integral a lo largo del periodo de f de t de dt. ¿Sí? Entonces esta va a ser igual a que el periodo, perdón, en que me fijé, perdón, el periodo era 2, la frecuencia angular es pi. Estaba confundido. Entonces sería 2 sobre 2, me queda 1, la función en menos 1, 0, vale menos 1 por el diferencial de t, más la integral entre 0 y 1 por 1 por diferencial de t. Recuerden que es la integral a lo largo de un periodo. Como la función no es continua a lo largo de menos 1 a 1, lo hago en dos integrales. Calculo la integral y me da 0, o sea que este coeficiente es 0. Ahora, calculo el coeficiente a sub n. La fórmula era 2 sobre el periodo por la integral de f de t coseno de n omega t diferencial de t. Omega vale pi, que lo calculamos. Entonces, ¿qué me queda? Periodo era 2, entre menos 1 y 1 la función vale menos 1, el coseno de n, omega, era pi por t diferencial de t, más f de t vale 1 en 0 y 1,
por el coseno de n pi por t diferencial de t. Calculo la integral y de nuevo me da 0. Para n distinto de 0, ¿no? Bueno, ahora b sub n no puede ser 0, ¿no? O sea, los coeficientes no pueden ser todos ceros. Entonces b sub n es 2 sobre el periodo por la integral de f de t seno de n omega t diferencial de t. Reemplazo. Bueno, acá no puse el omega, ¿no? Que es pi. Bueno, acá ya lo puse. Calculo. Y acá me queda, fíjense, esto es menos coseno menos 1, es más 1, sería 2 menos 2 veces el coseno de n pi. ¿Sí? Era 2 menos 2 coseno de n pi. Y sobre, no me acuerdo qué. Bueno, n sobre pi. Entonces, recuerden que n-pi, donde n vale 1, 2, 3, entonces el coseno, por ejemplo, para los impares, para 1 vale menos 1, para 2 sería 1, para 3 de nuevo menos 1, o sea, estaría alternado, ¿no? Pero para los pares, que es 1, acá me quedaría 0. Entonces es 0 para n par, y para los impares, como el coseno, por ejemplo, de 1 de pi es menos 1, quedaría más y me quedaría 4. 2 más 2, 4n pi para n impar. ¿Sí? Esto. Ahora, como yo estoy diciendo que para n impar vale 4n pi, a este n también lo tengo que poner en términos de impar, ¿no? Porque es para los impares. Entonces 2n menos 1. O sea que cuando n tome el valor 1, va a ser 1. Cuando n tome el valor 2, va a ser 4 menos 1, 2. ¿Sí? Ahí no lo puse. Entonces acá sí. Recuerden que b sub n recuerden que la serie era f de t igual a un medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n omega t más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega t. Que en el caso de esta función, esta expresión era 0, esta expresión era 0 y me quedaba únicamente esto. Y donde b sub n, ¿qué era b sub n? Era 4 sobre n pi, pero era para los impares, o sea que era 2n menos 1 por pi. Recuerden que omega era pi y n también los impares, entonces seno de 2n menos 1 por pi y por t. Y esta es la serie de Fourier para esa función. ¿Sí? Que es esta. Entonces, como era únicamente para los impares, tengo que colocar a n en términos de los impares. Me queda esta expresión. Le doy valores a n y voy obteniendo únicamente los impares. Bueno, acá. Ustedes fíjense, para n igual a 1, yo que tengo el seno de n pi, el seno de pi por t. El seno de pi por t. Bueno, multiplicado por 4pi.
Para n igual a 2, yo tengo el seno de 3pi por t sobre 3, más seno de 5t, 5pi t sobre 5, y así sucesivamente, ¿no? Y de acuerdo al número de términos que tome, va a ser, me voy a aproximar más a la función o no. Por ejemplo, acá, acá en azul, esta es la fundamental, o sería la del seno, ¿sí? Fíjense, el primero, el seno de pi por t. El verdecito sería cuando tomo el tercer armónico para 3. El rojo para 5, el seno de 5, pi por t. Y el amarillo para el seno de 7 pi por t. Estas ondas son para n igual a 1, a 2, a 3, a 4, ¿sí? A 5. Y acá lo que está en negro es la suma de todos esos términos, o sea que es la serie de Fourier. Entonces ustedes fíjense cómo me voy aproximando, porque cuál era nuestra función. Valía 1 de menos 1 a 0 acá. Y valía 1 entre 0 y 1. Entonces ustedes fíjense cómo al sumar los términos me voy aproximando a la función f de t. Bueno, eso es lo que se hace con la serie de Fourier, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, Gustavo, ¿a qué te referís? Resuelve el parcial de los impares. ¿Qué querés que lo resolvamos? Pero van a tener que sacar su tabla, ¿no? Acá, chicos, supongo que se los tendré que subir por fax, tendré que escanear, porque nosotros acá tenemos unas tablas, análisis, que tenemos las fórmulas que se utilizan para la serie de Fourier. Por ejemplo, para la forma trigonométrica, que es la completa, tenemos la serie de cosenos cuando f es par, serie de senos, después las otras fórmulas para la transformada y las propiedades de las transformadas, unas tablitas que usamos. Supongo que no las tienen, ¿no? Porque es cierto que estamos en pandemia. Entonces yo le tendría que escanearlas y subírselas, porque lo que ya subí es un apunte de Fourier. Ahí tienen toda la parte de Fourier que vamos a ver, de serie y transformada de Fourier. Y bueno, ese es el apunte principal, PDF. Entonces le tendría que subir esto de las tablas. Y chicos, no sé si consejo o opinión es, hagan los ejercicios usando la tabla, o usen la tabla si tienen la tabla de la serie Young, ahí también tienen la completa, ¿no? Ahí también tienen la fórmula de la serie de Fourier. Entonces, pero usen las tablas, porque después en el parcial, al no usar las tablas, están buscando ahí dónde está. En cambio, si las usan, ustedes ya saben dónde están las fórmulas, o al menos pueden buscarlas más rápido, ¿no? Pero si no usan las tablas, no tienen ese manejo de tabla, y en el parcial se hace problemático porque no saben qué buscar, ¿no? Bueno, entonces, eso me olvidé, no les escaneé, así que las voy a escanear y las subo, que son unas cuantas hojas. Entonces, Gustavo, ¿querés que resuelva la de los impares? Mírala. No, pero está resuelta. Recuerden acá, como estamos en funciones senos y cosenos, en el caso de los cosenos sobre todo, ¿no? Evalúen en cero, porque uno por ahí se olvida, porque el coseno de cero es 1, entonces, y muchas veces uno no lo evalúa, y bueno, y ahí comete un error, ¿no? No sé por qué pasa y no lo evalúan.
se olvida evaluar en 0. Tengan cuidado ahí, ¿sí? Porque acá en 0 es 1, menos 1. Recuerden que el coseno de un ángulo negativo es positivo porque el coseno es par, entonces me queda menos el coseno de npi, menos 1, que es el coseno de npi, y menos en 0, que vale 1. Con este menos se cambia y me queda esto. ¿Sí? Bueno, cuestiones que van a ser más fácil calcular las series de Fourier. Por ejemplo, para funciones pares e impares, si f de t es una función par, ustedes ya saben que es f de t igual a f de menos t, ¿no? Entonces, la gráfica de la función es simétrica con respecto al eje vertical o eje de ordenadas. Esto. Simétrica con respecto al eje vertical. Y que la integral de una función par, ¿qué va a ser igual? A 2 veces la integral entre 0 y a de f de t, f de x en este caso, diferencial de x, ¿sí? Si la estamos evaluando en menos a. Entonces es 2 veces la integral entre 0 y a de f de x, diferencial de x. En el caso de una función impar, recuerden que era f de t igual a menos f de menos t para todo t. Entonces, la gráfica de la función es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Esto es, hay una simetría de cuadrante opuesto, que es esto. Simétrica con respecto al origen. O esto, que en el caso que nosotros vimos, ustedes fíjense, era menos 1 y 1, que es simétrica con respecto al origen, y por eso se nos eliminaron esos dos términos de la serie de Fourier. Entonces, la integral a lo largo de menos a y a es igual a 0. Ahora, el producto de dos funciones pares es una función par. El producto de dos funciones impares es par. Y el producto de una función impar por una par es una función impar. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, en el caso de la serie de Fourier, recuerden, acá tenemos el seno. El seno es una función impar. Y el coseno es una función par. Sobre todo acá, cuando calculamos los coeficientes f de t por el coseno de una, o sea, una función que puede ser par o impar por el coseno que es par. Lo mismo acá, para b sub n, f de t que puede ser par o impar por el seno. ¿Sí? Si la función es par, ¿qué sucede? Si f de t es par, el seno es impar. Entonces una función par por una impar, ¿qué me da? Una impar. Y una función impar a lo largo de este periodo menos L a L, ¿cuánto me da? Que sería entre 0 y L, me da, perdón, entre menos L y L de una función impar, me da 0. Por eso, si f de t es par, este término se me elimina y me queda únicamente este término. Al revés, si f de t es impar, tengo impar por el coseno que es par, entonces me da impar, y a lo largo de sería el periodo menos L a L, esta integral me daría 0, y me queda B sub n, que es esto. Si f de t es par, su serie de Fourier no va a contener términos de seno, por lo tanto B sub n seno es 0 para todo n, y me queda únicamente estos dos términos. Tengo que calcular un medio de a sub 0 y a sub n. Y a sub n con esta fórmula. 4 sobre el periodo por la integral entre 0 y t sobre 2 de f de t coseno de n omega t diferencial de t. Y si la función es impar, se me elimina la de cosenos. Acá me equivoqué, ¿no? Acá es seno. Acá es seno, ¿no? Cuidado. Porque es b sub n. B sub n por el seno.
donde B sub n es esto. ¿Sí? Cuidado acá que no me di cuenta. Entonces, para calcular la serie de Fourier yo tengo que ver si no tiene simetría, ni de la ordenada, ni de el origen, si no hay simetría, tengo que calcular todos los términos. Si hay simetría par, tengo que calcular únicamente el término medio de A sub 0 y el término A sub n. El coeficiente A sub n, perdón. Y tendría una serie de cosenos. Si la función es impar, tengo que calcular únicamente el coeficiente B sub n. ¿Sí? Y en lo que se conoce como, voy a obtener lo que se conoce como la serie de senos. Para la función impar es una serie de senos, y para la función par es la serie de cosenos. Así se conoce. Y ahora sí, vamos al criterio de convergencia de la serie de Fourier, que son las condiciones de Dirichlet. ¿Qué se pide? Se pide que f de x tenga un número finito de discontinuidades en el periodo. Por supuesto, f de t periódica, ¿no? Esa es la primera condición. Y con un número finito de discontinuidades en el periodo. Ahora, f de x puede tener un número finito de máximos y mínimos en ese periodo. Y esto, que la integral del módulo de f de x tiene que ser menor que infinito. ¿Eso qué significa? Que la función no se me dispare, ¿no? O sea, que no me haga esto. Yo digo función periódica, ¿sí? En un periodo L, menos L, L. O sea, 2L. Yo acá, dentro de este periodo, la función puede tener discontinuidades, o sea, puede hacer esto, ¿sí? No hay problema. Pero lo que no puede suceder es que en ese periodo que yo considero, es que la función, por ejemplo, me haga esto, se vaya hacia menos infinito o más infinito. Eso no puede hacer. Por eso esa integral menor que infinito. O sea que yo puedo calcular, la puedo calcular, esa área. ¿Sí? Bueno, esas son las condiciones de convergencia. Entonces, si cumple estas condiciones, lo que me está diciendo es que esa función f de t a la que yo le calculo la serie de Fourier va a tender a la función en donde la función es continua. ¿Sí? Y en los puntos de discontinuidad va a tender a esto, al promedio del valor de la función a derecha y a izquierda. Veamos este ejemplo. Yo tengo esta función 0, que es menos, en el intervalo menos pi y 0, y pi menos x en 0 y pi. Bueno, esta es mi función. Menos pi 0 vale 0. De 0 a pi vale pi menos x. Entonces, no es par ni impar, tengo que calcular los tres coeficientes. Lo primero que hago es calcular la frecuencia angular, 2pi sobre el periodo. En este caso tengo un periodo de 2pi, entonces la frecuencia angular es 1. Calculo A sub 0. Bueno, entre menos pi y 0 vale 0, entonces no tiene sentido, ¿no? Calculo la integral entre 0 y pi, que vale pi menos x. La calculo y me da pi sobre 2, o sea que A sub 0, un medio de A sub 0 vale pi sobre 4. Es el primer coeficiente. Segundo de la sub y pi, y calculo y me da esta expresión. Recuerden que este es el coseno de npi, que el coseno de npi es menos 1 a n, que es esto, ¿sí? Y para b sub n me da 1 sobre n. Entonces mi serie de Fourier es toda esta expresión.
Tengo todos los coeficientes, tengo un medio de sub 0, tengo el A sub n y tengo el B sub n. Ahora, esa serie que yo obtuve en estas, acá, donde la serie donde la función es continua, acá, esa serie va a tender a estos valores. Va a tender a la función en donde es continua. Y en los puntos de discontinuidad va a tender a que al punto medio, porque es esto, es el promedio de los valores a derecha y a izquierda. Acá vale pi, acá vale 0, el promedio es pi sobre 2. Este es otro punto de discontinuidad. Acá vale 0, acá vale pi, el promedio pi sobre 2. Eso es lo que dice el criterio de convergencia. Donde la función es continua, la serie converge a la función, y en los puntos de discontinuidad converge al promedio de los valores a derecha y a izquierda. Acá, punto medio. El punto medio de este salto. Eso es la convergencia. ¿Sí? Bueno, el fenómeno de Gibbs es título informativo, ¿no? Por ejemplo, uno piensa que a medida que yo vaya tomando más términos, yo me voy a ir aproximando cada vez mejor a la función, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá estoy tomando el primer armónico, y es esto. No es muy aproximado que digamos a esta función. Esto es cuando ya estoy tomando 3, ¿sí? Me voy aproximando mejor. O sea, a medida que tome más términos de la serie, me aproximo a la función. Pero ustedes fíjense lo que pasa. En esto, en las discontinuidades, pega este salto. Pega el salto y después se amortigua. Y lo mismo para el otro lado, pega el salto y baja. Entonces, esto es lo que se conoce como el fenómeno de Gibbs. Este fenómeno no desaparece porque puedo seguir tomando cada vez más términos y fíjense, ese salto sigue. Pega un salto y después se va pegando, digamos, a la función. Continúa. Y esto es el fenómeno de Gibbs. Acá estoy con 50 armónicos y siempre voy a tener ese salto. Estos son 100. Y tengo ese saltito. ¿Sí? Bueno, ese es el fenómeno de Gibbs. Ahora, nosotros dijimos, la condición era que la función tiene que ser periódica, entonces uno puede creer que si la función no es periódica, yo no puedo encontrar la serie de Fourier. ¿Qué es lo que se hace? Si la función no es periódica, porque por ejemplo tenemos la recta, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? La podemos hacer periódica, es decir, que la función esté definida en un intervalo, por ejemplo acá en este caso entre 0 y 2pi. A esta función que no es armónica, la tomamos un intervalo de esa función, en este caso de 0 a 2pi. ¿Y qué hago? Puedo hacerla periódica de esta manera, o sea que no es ni par ni impar. O sea, repito, con este periodo 2pi. La puedo hacer par, que en este caso voy a tener un periodo de 4pi. Y la puedo hacer impar, con un periodo de 4pi. O sea que si la función no es periódica, yo la puedo hacer periódica. Entonces, tomando un intervalo, ¿sí? En este caso, entre 0 y 2pi. Y luego hago la prolongación periódica, que puede ser sin que no sea ni par ni impar, que sea par o que sea impar. Entonces puedo encontrar la serie de Fourier para esa función. ¿Sí? Y ahí terminamos. La guía de esta segunda parte se la subo cuando terminemos esto, se la subo. Ah, sí, perdón, pensé que era que quería que te resuelva la integral impar para los impares. Perdón, la integral es de b sub n. ¿Está bien? Chicos, ¿alguna pregunta con respecto? Esto es cálculo.
es mucho cálculo y es bastante pesado, es tedioso, pero bueno, es así, ¿sí? La guía no se la subí todavía, se la subo, ya la tengo, se la subo al finalizar la clase. A ver, esperen. ¿Qué sería esta? Que ahí tienen series. Solo tenemos que ver la forma compleja, transformada, escalón unitario. ¿Sí? Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, como les dije, el cálculo, ¿no? Y el criterio de convergencia sobre todo. Si no tienen pregunta, vamos a los parciales. Bueno. Chicos, para esta segunda parte la asistencia va a ser la misma. Yo les voy a subir lo que llamamos evaluaciones continuas y ustedes las tienen que realizar. Pero ahora no son muchas, chicos. La de variable compleja fueron 4, entonces ahora el 100%, ¿sí? Y no se va a reabrir, o sea que estén atentos y háganlas. Este, a los parciales, ¿no? Bueno, chicos, vamos al tema 1. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos al tema 1. El primer punto. No sé, ¿quieren que lo haga? Chicos, ¿es necesario que lo haga? Bueno, esperen. Ah, no voy a poder copiar acá. Esperen. Vamos. No voy a poder copiar. Pero era, para el punto 1 era, para el tema 1 quiero decir, punto 1, era f de z igual a 6xy más x más y por y menos 3x cuadrado más 3y al cuadrado. ¿Qué es lo que se le pedía? Acá les decía, calcula la derivada de f indicando los puntos del plano complejo para el que existe. Indica si es posible dominio de analiticidad. Acá no les pedían que justifiquen nada, ¿no? Era calculen la derivada. Entonces yo tengo una función en términos de u y b.
Entonces, bueno, v continua, las derivadas parciales continuas, pero tiene que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann para saber dónde es derivable, ¿sí? Porque yo no puedo decir derivable en todo el plano complejo, porque puede ser que no que la vea, tengo que ver, entonces hacía u de x era igual a b de y. Y además me pedían analiticidad en el punto B, entonces necesitaba esto. U de x es igual a b de y u de y igual a menos b de x. Entonces, derivo u de x a que era igual a 6i más 1, ¿sí? Y b de y a que era igual a b de y, o sea, a 1 más 6i. Se cumple, ¿sí? U de y a que era igual a 6x. Sí, a 6x, ¿no es cierto? Y b de x, que es el menos b de x, es menos 6x, que también se cumple. Como se cumplen las dos ecuaciones, entonces listo, es derivable para todo el plano complejo. Como me pedía la derivada, entonces f' de z, que es a que era igual a la derivada parcial de u con respecto de x, más y por la derivada de b con respecto de x. ¿Sí? Esa era la fórmula más fácil. Después tienen las otras, las alternativas. Entonces, esto es u de x, 6 más 1, y la derivada de b con respecto de x, que era esto, menos 6x, ¿sí? Y después, como se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y es derivable en todo el plano complejo, es analítica en todo el plano complejo, ¿sí? ¿Está? ¿Está, chicos? Sí, profe. En el caso 2, y en el caso, en el otro, en el punto 2, era lo mismo, ¿no? Porque era 3x cuadrado por y menos y al cubo más y por 3xy al cuadrado menos x al cubo. Se cumplía para todo el plano complejo, la derivada la calculaban con la misma fórmula y era analítica en todo el plano complejo, ¿sí? Acá se les pedía, indica los puntos del plano complejo para el que existe, entonces tenían que decir que era derivable en todo el plano complejo, y por lo tanto era analítica en todo el plano complejo, ¿no? Algunos, lo que estaba viendo es que no pusieron dónde era derivable y dónde analítica, ¿no? Ahora, vamos al ejercicio 2, donde les dice, encuentra, si lo consideras posible, una función u tal que dada b resulte f analítica para todo z. Y eso es las armónicas conjugadas, ¿sí? O sea, si mi función, en este caso b, es armónica, es decir, cumple con el laplaciano, yo puedo encontrar la función, la armónica conjugada, que en este caso sería u. ¿Cuál es? E a la x, e a la menos x por el coseno de y, más x cuadrado menos y cuadrado. Entonces tengo b de xy, que era igual a e a la menos x por el coseno de y más x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Calcular las derivadas. ¿Sí? Ver si cumple el laplaciano. Bueno, la derivada con respecto de x a que es igual. Alguien abra el micrófono y dígame. Menos c a la menos x coseno de y más 2x. Menos e a la menos x coseno de y más 2x. Perfecto. Derivo de nuevo con respecto de x y me va a quedar positivo, ¿no es cierto? Coseno de y más 2. Vamos a la derivada con respecto de y. Y está acá en el coseno, o sea, menos e a la menos x
por el seno de i menos 2i. Y la derivada segunda es menos e a la menos x, coseno de i menos 2. Entonces, la suma de estas dos me tenía que dar 0, ¿no es cierto? ¿Y me da 0? Sí, Me da 0, o sea que cumple con el laplaciano, o sea que la derivada segunda de b con respecto de x va a la derivada segunda de b con respecto de y dos veces es igual a 0. Si cumple con el laplaciano, yo puedo encontrar la función u. ¿Y cómo lo? Pues empezamos. ¿Cómo lo hacemos? con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, que u de x es igual a b de y y que u de y es igual a menos b de x. Yo tengo b, busco u, entonces u va a ser igual a la integral de b de y con respecto de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar? Que u va a ser igual a la integral de b de y, que es esta, menos e a la menos x por el seno de y menos 2y con respecto de x. Entonces, u, ¿qué me da? E a la menos x seno de y menos 2y por x más c de y, un coeficiente que depende de y. Voy a la otra condición de que u de y es igual a menos b de x. La derivada con respecto de y es igual a menos b de x. Entonces, ¿qué tengo? Derivo u, que la tengo acá, con respecto de y, ¿qué me queda? E a la menos x, coseno de y, ¿no? Menos 2x más c' de y. Y esto es igual a menos b de x. Menos b de x sería e a la menos x coseno de y menos 2x. Se me simplifica, ¿no? Se me simplifica esto. Y esto también, porque tienen el mismo signo. Y me queda que c' de y es igual a 0. Entonces, c de y es igual a una constante. Y bueno, después pone, ¿no? F de z igual a u más, o sea, a e a la menos x seno de y menos 2y por x más c, más y por la b que les dio el enunciado. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Qué pasa que están mudos? ¿Cómo? Profe, y para el tema 2, ¿cómo sería? Y lo mismo. ¿Cómo quedaría? No, pero el resultado, digo. Menos e a la menos x coseno de y menos 2x por y más c. Para el tema 2, ¿no? Si querés lo hacemos, porque mira, 6 y 4 tenemos tiempo. ¿Lo hacemos? ¿El tema 2? Chicos, abran sus micrófonos. Bueno, profe. Están mudos. 38. Recuerden que no estoy viendo el chat, así que abran sus micrófonos. Para el tema 2, ¿no es cierto? Para el tema 2. Era B era igual a E a la menos X por el seno de Y más X al cuadrado menos Y al cuadrado.
Entonces lo mismo, hacemos b de x, que era igual a menos e a la menos x por el seno de y, más 2x. La derivada segunda es igual a e a la menos x por el seno de y, más 2. b de y es igual a que e a la menos x del seno coseno, menos 2y. Y p de i es igual a que a menos e a la menos x por el seno de y, menos 2. Y era la suma de estas dos. ¿Se me anulan o no? Chicos, abran su micrófono porque no, Sí, profe. a ver. Se anulan, ¿sí? O sea que cumplen con el laplaciano. Sí, profe. Sí, Entonces, anula. es que la derivada segunda de u con respecto de, perdón, de b, más la derivada segunda de b con respecto de i, dos veces es igual a 0. Por lo tanto, puedo encontrar la armónica conjugada, o sea, una u, tal que la suma de u más ib me dé una función armónica. Y lo mismo, uso las ecuaciones de Cauchy-Riemann. U de x es igual a b de y, y u de y es igual a menos b de x. Lo que busco es u, porque b tengo, ¿sí? Entonces u va a ser igual a ¿qué? A la integral de e a la menos x coseno de y menos 2y por el diferencial de x, que me queda menos e a la menos x coseno de y menos 2x por y más c de y. Y ahora utilizo esta, u de y, o sea, la derivada con respecto de y, que me queda e a la menos x coseno, perdón, seno de y menos 2x, ¿no? Más c' con respecto de y, que es igual a menos bx. Y bx es e a la menos x por el seno de y menos 2x. Que se me simplifican, ¿no? Porque estos tienen el mismo signo, se me simplifican. Y me queda que c' de y es igual a 0, por lo tanto ci es igual a c. Me queda que u es igual a menos e a la menos x coseno de y menos 2x por y más c. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos al punto 3, que era 1 sobre z menos i para unos y 1 sobre z más i para otros. O sea, yo tengo mi función f de z igual a 1 sobre z menos i. Y tengo que mapear x igual a 2 e y igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que nos convenía hacer? Era w igual a 1 sobre z menos i. Tengo que despejar z. Para que me quede más rápido, como tengo x igual a 2 y igual a 2, ya está. Entonces, ¿qué hago? W por z menos i es igual a 1. A 1 más, ¿no es cierto? Y
por W y Z va a ser igual a 1 más W por I sobre W. ¿Está bien? ¿Despejado? Sí, profe. Bueno, listo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar. Recuerden que Z es igual a que a 1 más W por I, que era U más IB por I, sobre U más I por B. Y esto era igual a 1 menos B, ¿no es cierto? Parte real. Más U por I, parte imaginaria, sobre U más IB, que multiplico y divido por el conjugado, me va a quedar U cuadrado más B cuadrado. Y acá multiplicado por U menos I por B. ¿Sí? Que directamente si yo obtenía todo, recuerden que Z, que era X más Y por Y, lo igualo a toda esta expresión que me tenía que quedar. Esto es Y, ¿no? Y esto es Y. Entonces, parte real, ¿qué me queda? Me queda 1 menos B por U. Y esto, o sea, la parte imaginaria que multiplico me va a quedar menos, más, ¿no es cierto? Más U por B. Esto es la parte real. Más I, y la parte imaginaria, ¿qué me queda? La parte imaginaria me va a quedar, esto por esto sería U cuadrado, menos 1 menos B menos B, sobre U cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Igualo, me queda que X es igual a 1 menos B por U más U por B, sobre U cuadrado más B al cuadrado. ¿Y eso a qué era igual? A 2, porque es lo que tengo que mapear. E I va a ser igual a que a U cuadrado menos 1 menos B uy, 1 menos B por B, sobre U cuadrado más B cuadrado. Y esto era igual a 2. Además recuerden que tenían tenían una traslación, Z menos I, luego una inversión. Y como eran rectas, tenían que obtener circunferencias. Esto multiplico, elimino y me queda una circunferencia. Esto multiplico y acá también, claro, acá ya hago el producto y me queda la circunferencia desplazada. ¿Sí? ¿Está? Chicos. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Oh. Ah, bueno, lo que pasa es que, chicos, no puedo estar en todos lados. ¿Cómo les queda, profe, la circunferencia? Eh, a ver, bueno, sigamos trabajando entonces. Empecemos con esta. Que es X igual a 2, ¿sí? No, recuerden, chicos. Si tenían esto, ¿qué les iba a quedar? Les quedaba una circunferencia acá abajo o acá arriba, dependiendo de dónde tenían la recta. Y si tenían las verticales, ¿dónde les quedaba? Les quedaba sobre el eje X.
Eso tenían que tener en cuenta. Pero bueno, no, porque de acá les sale, por ejemplo, acá tienen 1 menos B por U más U por B, ¿sí? Esto se les simplifica y les queda 2U al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Y les queda U al cuadrado más B al cuadrado igual a 1/2. Yo no me equivoqué, no me equivoqué en ningún lado, no sé. La otra por ahí está más, ¿esto qué les queda? U al cuadrado menos B más B al cuadrado. Y esto es igual a 2U al cuadrado más 2B al cuadrado, ¿sí? ¿Y esto qué les va a quedar? U al cuadrado más B al cuadrado más B igual a 0. Y ahí completan cuadrado y les queda. La otra me quedó la duda. ¿Que me equivoqué en algo o no? No, yo le hice Z más sí. No, sí, me queda U cuadrado más B cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y esta, bueno, tiene que completar cuadrado, ¿no? Recuerden que este es el término lineal, la mitad, y lo elevan al cuadrado. Así, ¿no? Suman y restan. ¿Sí? Sí, profe. Chicos, los están muy callados. ¿Pasamos al otro punto? Sí, profe. ¿Ninguna duda? Les aclaro algo. O sea, si ustedes tienen la función W igual a, no sé, en este caso que era 1 sobre Z menos I, yo les decía, les conviene, porque inclusive con la bilineal, que es complicada, les convenía siempre despejar Z y luego igualan los complejos, o sea, X, que va a ser igual a, ¿qué? A una función que depende de U y de B, y a una función que depende de U y de B. Si no despejan, les queda U igual a una función que depende de X y de Y, y B una función que depende de X y de Y. Y de ahí ustedes tienen que despejar X e Y, pero para despejar X e Y ustedes tienen que saber qué efecto les produce la función esa sobre lo que ustedes están mapeando. Por ahí es más complicado. Por eso yo les expliqué la otra forma, que era despejar directamente Z y trabajar con esa igualdad. Pero bueno, resulta más fácil porque inclusive con la bilineal obtienen directamente despejando Z de la función, obtienen directamente la expresión. Si trabajan correctamente no se pueden equivocar, ¿sí? En cambio, en el otro caso, se pone problemático. Porque ustedes tienen que saber a qué van a llegar. O sea, si parto de una recta, tengo una inversión, yo tengo que obtener una circunferencia en el plano W. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar, elevar al cuadrado, sumar, y después con una de las dos ecuaciones, de acuerdo a la recta que tenga, se me arma el desplazamiento. ¿Sí? Pero bueno, como les resulte más fácil a ustedes. Vamos al último, perdón, al 4. Este era el que se les podía complicar de acuerdo a la función, ¿no? Pero no era, o sea, me refiero a que podía tener un poco más de cálculo. Es 3Z, ¿no es cierto? Vamos. Ustedes tenían la integral a lo largo de C de 3Z menos I menos 1 sobre
z más 1 por z al cuadrado más 4 y por z menos 3. Lo primero que tenían que hacer era obtener las singularidades. Entonces, ¿dónde tengo las singularidades? Las singularidades estaban en menos 1, ¿no es cierto? Acá. Z más 1 era menos 1. Acá, ¿qué tienen? Más menos 2i. ¿Sí? Solo en 2i, profe. En menos sería negativo. Sí, tenés razón, pero recién estoy comenzando con el ejercicio. Después ya sí ubicamos, está bien, ¿sí? Y después acá z igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, el primero era z menos i módulo igual a 1. Entonces, yo tenía que graficar y tratar de hacerlo lo más... z menos 1, perdón, no menos i. Entonces, ¿dónde tenía el centro? En 1, 0, ¿no es cierto? Acá, y era de radio 1. ¿Dónde tenía yo la circunferencia? En menos, la singularidad en menos 1, como dijo el compañero, más menos 2, y en 3, pero acá yo tengo 1, acá tengo 2, y acá tengo 3, están fuera. Todas están fuera. Entonces, esa integral me daba igual a 0, ¿sí? Porque toda esta función era analítica dentro y sobre C. Por el teorema de Cauchy-Goursat, esa integral me da 0. Vamos al caso B. Yo tengo z menos 2 módulo, z menos 2 módulo igual a 2. O sea, concentro en 2, 0. 1, 2 y 0. Y radio 2. O sea, llegaba hasta acá. Y radio 2. Y ahí, ¿quién estaba dentro? Estaba el 3, ¿sí? Y más, menos y 2i no iban. Quedaban, menos 2i quedaban fuera. Y el menos 1 tampoco, quedaba fuera. O sea que me quedaba únicamente esta integral. Perdón, esa singularidad. Entonces, ¿cómo la calculaba? Con la fórmula de Cauchy, la fórmula de la integral de Cauchy, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la fórmula de la integral de Cauchy? Era, en el denominador tenía que colocar z menos 3, en este caso, y arriba todo lo demás, o sea que era 3z menos 1 sobre z más 1 y z al cuadrado más 4. Y esta era la integral a lo largo de ese camino C2 d de z. Y esto era igual a que a 2pi por i por f en 3. Esta es mi función. Entonces era, perdón, acá, 2pi por i por f en 3. O sea, 3 por 3, 9, menos 1 era 8, sobre 3. Ahí es más 1, ¿no es cierto? Sí. Bien. 3 más 1, 4, y después me queda 1 menos 2i. A ver, espera. Subo. Y después me quedaba 3 más 1, 4. Después me queda z al cuadrado más 4. Bueno, ¿cuánto me queda? Ah, sí, está bien, está bien. Me queda 8 arriba, me queda 4 arriba y 3 por 3, 9 más 4, que es 13, ¿no es cierto? ¿Está bien? Esperen. Y esto es igual a... simplifico y me queda
perdón, me queda 4 pi por i sobre 13. Y ese era el resultado del B. Vamos al C. Anda para al C. En el C yo tenía z menos 2 más 2i igual a 3. Entonces, ¿quiénes estaban adentro? 3 y 2i, ¿sí? Porque centro es 2 menos 2i. Chicos, ¿tengo que dibujarla? Menos 2i. 2. Chicos, ¿le tengo que dibujar? No, profe, está bien. No, está bien, profe. Bien. Bien, porque no me hagan dibujar porque me sale horrible, pero lo que quiero decirles es que quedaba acá, como acá tengo el 2 y es radio 3, me quedaba este menos 2i adentro, como dijo el compañero, y el 3 también me quedaba adentro, pero el 3 yo ya lo había calculado, o sea, la integral en esta singularidad ya la tengo calculada, entonces tenía que calcular sobre esta singularidad nada más, ¿sí? Entonces, entonces tengo que calcular alrededor de esta singularidad nada más, o sea que si utilizo la fórmula de la integral de Cauchy en el denominador que era z más 2i, y arriba que era z menos 2i, z menos 3 y z más 1. Y arriba era 3z menos 1. Y esta era la integral a lo largo de ese camino. ¿Sí? Donde esta era mi función. Entonces esto era 2pi por i por f en menos 2i. Que esto por ahí se les hacía engorroso, porque esto era 2pi por i por f en menos 2i, que les quedaba arriba en el numerador menos 1 menos 6i sobre z más 1 era 1 menos 2i, ¿sí? Z menos 3 era menos 3 menos 2i. Y acá menos 2i menos 4i. ¿Sí? Y ese cálculo, ¿le doy el resultado? ¿Chicos? Sí, profe, Sí, profe. por favor. Era, porque acá yo lo hice de varias maneras y a mí me convenía eliminar con este i con me quedaba el menos 2. Y ahí me resultó más fácil. Porque después, bueno, estos son complejos que los tenía que multiplicar y después, bueno, acá me quedía menos 2 y después tenía que hacer el cociente y me quedaba pi por 17 menos 46i sobre 130. Que le tenía que sumar a la anterior, porque tengo las dos singularidades adentro, y el resultado final era 17 pi sobre 130 menos 6 pi sobre 130 por i, ¿sí? Ese era el resultado final, porque tenía que sumar el resultado de la otra integral en el punto B.
¿Está? Del tema 2.3. ¿Cuál es el tema 2? Ah, pero sí lo di, Sandra, el tema 2, el punto 2 del tema... No, espera, ¿qué me pediste? Del tema 2 a punto 3, tema 2.3, tema 2.3. A ver, espera, tema 2.3. Bueno, pero ahí le cambias el i nada más, es el mismo procedimiento. Sandra. Del 2, el punto 4 tiene, ¿lo tiene a mano? 2.4, que es la integral, ¿no es cierto? Sí. Sí la tengo. El 2 es 2z más 5 en el numerador, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en el primer caso te da menos pi i sobre 39, en el caso A, en el camino A. Porque te queda 2 pi i por f en menos 2. El z más 2 te queda en el numerador. A ver. Sí, es inmediato. En el caso B, te da 0 porque no tenés singularidades dentro de z menos 1 módulo igual a 2. Y en el caso C, te das 19 sobre 390 por pi, menos 97 sobre 390 por pi por i. ¿Sí? Ahora no tengo correcciones. Bueno. Y esas eran las integrales. Chicos, el punto 5 era la evaluación continua. Responde con verdadero o falso. Era la parte real de z es x, es independiente de la trayectoria c entre z igual a 0 y z igual a 1 más. Sí, es el que les di en la evaluación continua. Y sí, porque para justificar que decían que ustedes tenían u igual a x, b igual a 0 y podían calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann y no se les iba a igualar nunca. O sea que esa función no es analítica. Como esa función no es analítica, entonces no es independiente de la trayectoria. Y nada más, ¿eso cuánto tiempo les podía llevar? Y el siguiente punto es, el B es un polinomio, por lo tanto es analítica en todo el plano complejo. Y cualquiera sea el camino que yo tome, la curva cerrada, esa función es analítica dentro y sobre esa curva cerrada que esté en cualquier parte del plano. Por lo tanto va a ser igual a 0 por el teorema de Cauchy-Boursat. ¿Cuánto tiempo me lleva? Y esas dos preguntas están en la evaluación continua. Que les cambie, lo único que les cambie es la función nada más. Y el punto 6 es, bueno, se les da esta función, la serie de Laurent de esta función de pi cosecante por pi cosecante de pi por z. Se les pide que clasifiquen la singularidad de esta otra función, pi cosecante pi por z sobre z a la cuarta. Entonces, ¿qué tenían que hacer? A esta, que ya está la serie de Laurent, dividirla por z a la cuarta, porque es alrededor de z sub 0 igual a 0, ¿y qué les iba a quedar? 1 sobre z a la quinta por este numerito, por 1 sobre z al cubo, y acá les quedaba 1 sobre z. Y el coeficiente del término 1 sobre z, esto me da el residuo. Y como tengo 1 sobre z a la quinta, tengo una singularidad polar de orden 5. Era eso. ¿Cuánto me llevó? No sé. Oneida, esto es matemática, no es química orgánica. Valga la aclaración. O sea, ustedes tenían que hacer lo matemático.
Pero además, si habías obtenido los resultados, lo único que tenías que hacer era sumar nada más. Pero bueno, entiendo. ¿Sí? Chicos, ¿me están escuchando? Tengo el micrófono abierto. Sí, se escucha, profe. ¿Hubo algún problema con el audio? No, profe, sí se escucha todo bien. Hoy perfecto, Todos profe. ustedes tienen problemas. Hoy se escucha bastante bien. Bueno, se porque escucha bien, profe. llamé al servicio. No se cortó, profe. Ustedes se cortan. Ahora yo les voy a decir que su servicio de internet... Bueno, lo que pasa es que estoy a prueba hasta mañana. Por eso les pregunto para ver si se escucha bien o hay algún problema para decirles. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Quieren hacer algún problema del tema 2? ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso del tema 2 en el punto 5, ¿era lo mismo? Del tema 2 del punto 5. A ver, espera. Tema 2.5. Cambiaba porque no era la parte real de Z, sino era la parte imaginaria de Z. Y acá era un polinomio del segundo grado, creo. Algo así. Pero era lo mismo, porque acá tenés la parte imaginaria de Z. Vos decís que tenías U igual a 0 y B igual a 1. Si le haces las derivadas, o sea, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, nunca se te iban a igualar, porque una te queda la derivada 1 y la otra te queda 0, y las otras se te cumplía. Entonces, y nunca, o sea, no era derivable en ningún lado. Por lo tanto, no es independiente de la trayectoria. Y eso lo vimos en la teoría con el Z conjugado, que como no es derivable, no es independiente de la trayectoria. Perdón, como no es analítica, no es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Chicos, otra cosa. Podría volver el tema 4 del tema 2. ¿Cuál es el tema 4 del tema 2? 4. Ah, es tema 4. Este tema 4 del tema 2. A ver, el tema era el 2Z más 1. Bueno, lo que pasa es que ahí no les... Era 2Z más 5 sobre Z más 2, Z al cuadrado más 9 y por Z menos 4. Chicos, cuando tienen así las integrales, lo primero son las singularidades, porque es para ver si por los caminos que a ustedes se les da, para que calculen dónde caen las singularidades, ¿sí? Entonces acá, ¿dónde tenés las singularidades? En Z igual a menos 2, ¿sí? Después en Z igual a más menos 3i, y en Z igual a 4. Entonces, hay que graficar para cada caminito. Primero tenía Z más 1 igual a 2. Entonces, ¿qué haces? O sea que tenía centro menos 1, 0. Acá menos 1 y de radio 2. O sea que por acá te daba. ¿Y dónde tenías las... ¿Dónde tenés las singularidades? Las singularidades estaban en menos 2, más menos 3i, que no tocaban, y el 3, el 4 positivo. Por lo tanto, ¿qué te quedaba? Que en menos 2, acá en menos 2 tenías la singularidad. Por lo tanto, esa integral iba a ser igual a que a 2, perdón, te la pongo. Pongo ¿cómo te queda? O sea, como te queda la singularidad de menos 2, entonces aplicando la fórmula de la integral de Cauchy, ¿qué tenés en el denominador? El z más 2, ¿sí?
y todo lo demás va arriba, porque esa es tu función, z más 5 sobre z al cuadrado más 9, z menos 4, todo esto, ¿sí? Y esta integral, ¿a qué va a ser igual? A 2 pi por i por la función en menos 2. ¿Y cuál es tu función? Es esto. Por f en 2, tenés 2z más 5, o sea, tenés, menos 2 por f en menos 2, entonces tenés 2z más 5, serían menos 4 más 5, que sería 1, y abajo, ¿qué tendrías? Z al cuadrado más 9 menos 2, al cuadrado sería menos 4 más 9, sería 5, ¿no es cierto? Y después tenés z menos 4 menos 2, menos 2 menos 4, menos 6. Perdón, es menos 2 elevado al cuadrado, z al cuadrado, acá, no sé si lo puse. Sí, z al cuadrado, bueno, entonces lo hago bien. Menos 2 al cuadrado es 4 más 9, sería 13. Y acá, menos 2 menos 4, menos 6. ¿Y esto cuánto te queda? Puedes simplificar, ¿no? O sea, este 2 con este 3, ¿y qué te va a quedar? Menos pi por i sobre 9,39. ¿Sí? Vamos al otro camino. El otro camino es z menos 1 igual a 2. Z menos 1, o sea que tenés centro en 1 y radio 2 por acá. 1, sí, y de radio 2. O sea que acá en 3 toca. ¿Dónde estaban tus singularidades? En menos 2. Acá no, porque es menos 1, menos 2 que queda afuera, más menos 3i que están en el eje vertical y 4. Si acá es 3, el 4 está por acá. Y el más menos 3i está por acá arriba. Entonces no tenés ninguna singularidad sobre la curva ni dentro de la curva. Por lo tanto, esa integral es igual a 0. ¿Sí? Y en el último caso tenías z menos más 2i, más 2 menos 2i, igual a 3. Z más 2 menos 2, sí, o sea que el punto es menos 2, menos 2, 2i, para arriba. Menos 2 y 2i. 1, 2, acá. Entonces, menos 2 lo tenés acá. Después, ¿cuál está? Más menos 3i. Agarrás la de 3i, porque si acá es 2, el 3 está acá y además es de radio 3, ¿sí? Entonces agarrás esta circunferencia y esta. Perdón, esta singularidad y esta. Esta ya la calculaste en el punto B y esta es la que te queda. Y hace lo mismo, o sea, si aplicas la fórmula de la integral de Cauchy, como estás calculando acá, en el denominador, z menos 3, ¿sí? Menos 3i en el denominador, y todo lo demás va arriba, y todo lo que esté arriba es tu función. Y lo que te queda arriba es 2z más 5 por z más 3i por z más 2 y por z
menos 4 diferencial de z. Y eso lo tenés que evaluar en Disculpe, 3. profesora. ¿Sí? Si tengo dos singularidades al mismo tiempo, ¿tengo que hacer los cálculos por aparte y luego los sumo? ¿O se puede hacer en la misma integral? Es que ¿a qué te referís en la misma integral? En la integral de... No me sale la palabra. Lo que pasa es que, mira lo que yo entiendo cuando vos me decís en la misma integral. Por ejemplo, espera. Tengo esta. Supongamos que esta es la integral, la curva. Tengo esta y tengo esta. Sí o sí tengo que usar dos integrales. O sea, esta va a ser la integral para esta, que es z menos 3i, porque estoy usando la fórmula de la integral de Cauchy, más la otra integral, esta, que es z más 2. Dos integrales. Ahora, si vos me decís en la misma integral, no sé, que esto lo meto acá, no puedo, porque yo me sitúo acá. Acordate la fórmula de la integral de Cauchy. La fórmula de la integral de Cauchy que te decía, la integral de ¿quién? De f de z sobre z menos a, diferencial de z, y esto era igual a que a 2pi por i por f en a, ¿sí? Entonces, vos f de z, o sea, ¿qué considerábamos? Que teníamos un dominio, adentro teníamos esa curva cerrada, y que lo que estábamos evaluando era la función en el punto A interior, que nosotros lo evaluamos, que está acá en el denominador, es ese punto, ¿ves? Pero esta función que está en el numerador es analítica dentro y sobre C de esta función. Bueno, pero la fórmula es esta, ¿sí? Y es en cada singularidad, porque yo estoy evaluando la función en cada punto. No sé si te aclaro. No, sí, profe, sí entendí, gracias. En el tema 1, pero en el tema 1 era z menos 1. Claro, eso es lo que le digo, profe, yo copié z menos 1 y yo lo resolví bien, pero solamente Ah, puse porque era z z menos más 1. 1. Bueno, veamos. No llegué a la G. Bueno, yo copié por copiar rápido, pero el ejercicio está bien. Solamente que yo puse z menos 1 y en los 3 integrales me dio valores. Sí. Claro. Ah, claro. ¿Ya? Por Sí. eso. ¿Cuenta como mal o ya? Lo que pasa es que nosotros vamos al desarrollo y al resultado final, ¿entendés? Entonces, bueno, depende, o sea, depende de cómo estás, porque vos me decís, no, bueno, si calculaste bien, alguito te puedo considerar, pero, o sea, porque sería otro ejercicio que tengo que hacer para verificar si lo que vos obtuviste está bien, ¿entendés? Pero bueno, no, sí, veamos si los resultados te dieron correctos. Ah, bien, gracias. Eso quería saber. Pero no todo el puntaje, ¿no? Porque por no abrir los ojitos, también son unos puntos menos. Y si se viene el recuperatorio, ¿cuántas horas nos va a dar? ¿Lo mismo, 2 horas? Lo que pasa es que tanta queja, pero no va a ser el mismo. Chicos, este parcial era de 1 hora y media. Yo lo resolví en 1 hora, es 1 hora y media. Les di 2 horas. Ese parcial yo no les podía dar 3 horas. Y aparte, estuvieron hasta las 2:30 y seguían mandando. Perdón, hasta las 5:30 y seguían mandando, ¿no?
No va. Si les doy las 3 horas, es otro tipo de parcial. Pero ese parcial para 3 horas es demasiado. No puede ser. Yo porque no quería que estén calculando, o sea, demasiado cálculo. Por eso está bien. Pero la primera, por ejemplo, la derivada, no, yo creo que no era complicado. El segundo punto tampoco, tenía que tener un poquito de cuidado. El tercer punto, por ahí sí, porque el mapeo por ahí es un tema que no, por ahí como que no se comprende y por ahí les podía dificultar, pero tampoco, porque era una inversión y ustedes sabían qué es lo que tenían que obtener. Y además eran rectas, no eran nada raro. Y por eso les dije, el de la integral, sí, ese era cálculo, pero tampoco eran los 3, o sea, el de la integral valía 25 puntos, pero chicos, si ustedes ubicaban bien los puntos, una les daba igual a 0, la otra les quedaba una sola singularidad adentro, que no era complicado calcularla, la tercera se les complicaba porque tenía 2 singularidades y encima en una la función se les hacía grande, pero ese era el único problema. El punto 5, ¿qué era? Era de la evaluación continua. Esos 2 puntos los saqué de la evaluación continua. Y el 6, bueno, lo único que tenía que hacer era dividir por z a la cuarta y ver qué les quedaba. Nada más. No podían estar 3 horas con esos ejercicios. Así que bueno, pero las evaluaciones es para ver en dónde estamos parados. ¿Me incluye? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe, me escucha? Sí, sí te escucho. Disculpe, yo me confundí en el 5 porque yo pensé que, como decía completar, pensé que había que completar algo ahí. Y sí, porque tenía Ahí puntos suspensivos, entonces ahí tenías que poner 0. no, en el A, no en el B. No, bueno, pero ahí yo te puse contestar con verdadero o falso, coma, completar. O sea, porque una era verdadero o falso y la otra era completar. Claro, sí, yo ahí me confundí porque pensé que había que darle como algo, no sé, poner la parte imaginaria, decirle en tal lado si es analítica, entonces sí se va a cumplir. Ahí es donde yo me confundí. Bueno, pero Me entonces justificaste, porque si vos pensaste que en el A tenías que poner algo, ¿qué pusiste? ¿Te pusiste a calcular la integral? No sé. ¿Qué No, podías yo calcular? puse que si la parte esa era analítica, entonces sí podía, que era independiente del camino. Por eso no, ahí me confundí en esta parte. Bueno, pero Magali, entonces justificaste, porque vos dijiste, si es analítica, es independiente del camino, lo único que te faltó es poner que, no sé, la parte real o la parte imaginaria, no sé qué tenías, no es analítica. Estabas justificando. Claro, Y bueno, pero está bien porque pero tenías que justificar, no completar, sino justificar. como usted dijo recién que la parte imaginaria, esa parte no entendí porque la verdad que yo en la evaluación continua que a mí me tocó, yo no tenía no resolví eso, por eso también no entendía si la parte imaginaria. Es igual, pero Magali, Z, ¿a qué es igual? Z es la variable compleja, Z es igual a X más Y. Esto es la parte real de Z. Esa es la primera parte, de la guía, y esta es la parte imaginaria de Z. Claro, sí, Así profesor. consideramos. Eso sí lo entendí. Lo único que después te digo. No, pero aparte, Magali, esa evaluación continua la vimos, porque no me acuerdo qué compañero tuyo preguntó y vimos punto por punto prácticamente. Y si no recuerdo mal, vos eras el tema 2 y vos me pediste el resultado o me diste el resultado de una y quería saber si estaba bien. Entonces, eso lo vimos acá, porque preguntaron, porque se habían confundido por lo del camino abierto.
Sí, yo en el tema, la evaluación del tema 2 no lo vi, por eso digo. El capaz que estaba en el 1, porque yo no lo tengo en el 2. No, pero yo hago lo mismo para el tema 1 y el tema 2. No, pero además lo vimos acá, chicos, porque una compañera se había equivocado, después un compañero preguntó y los vimos. Y vimos los resultados. Porque no fue en la consulta, fue en la clase. Y vimos. Bueno, chicos, ¿algo más? Chicos, recuerden, me dijeron que el viernes tienen, supongo que es a la mañana, tienen parcial de orgánica. O recuperatorio de orgánica, no sé. Pero bueno, el parcial de orgánica. El recuperatorio de esto, o sea, de variables complejas, yo les había dicho el viernes. Me dijeron que no por el recuperatorio, jueves a la, no sé, a la tarde. Porque a la mañana tienen clase y a la tarde. Va, no sé, o jueves a la mañana si quieren, no hay problema. Bueno, no sé, piénsenlo, no este viernes, ¿no? El siguiente, el jueves 24, más tardar, porque tampoco podemos seguir corriendo. Bueno, tendremos que acordar el horario nada más. Profe, la otra semana van a estar los resultados. Vamos a tratar de que estén este fin de semana, chicos. Lo que pasa es que es Bien. problemático corregir por acá por la computadora. ¿Sí? Bueno, piensen en el horario, es el jueves. Chicos, se les está diciendo el recuperatorio casi con poco más de una semana de anticipación, ¿no? Ya sé que el viernes tienen el parcial de orgánica. Bueno, Silvia, es una clase, bueno, no sé, veamos también los resultados, de acuerdo a lo que hicimos ahora, más o menos tienen ustedes un perfil de cómo les puede haber ido. ¿Sí? Bueno, chicos, si no tienen preguntas, si no tienen inquietudes, nada, nos vemos mañana a las 16. Disculpe, profesora. Sí, Yo cuando envié mi trabajo práctico no se podía enviar. un Y si práctico. pasa, digo, el parcial, no cargaba la página, podía enviar el parcial. Y si me pasa el nuevo, ahora en la evaluación, Pero digo, el no lo recuperatorio. enviaste, disculpa Benítez, Gustavo, ¿no lo enviaste porque no podías enviarlo? Sí, quedaba cargando, seleccionaba el archivo, la verdad para enviar y quedaba cargando, no se enviaba. Bueno, pero ¿por qué no dijiste? Entonces No, uno... sí. Después por un correo me ha dicho la profesora. Y bueno, entonces no hay problema, lo mandaste por el correo que te dio la profesora. Sí, pero también tardó en enviarse, no sé si había llegado. Bueno, se supone que sí. Chicos, una vez que lo han enviado el correo, tarda, pero No, llega. yo digo por horario, por la profesora dijo que iba a dar 10 minutos. ¿Cómo? La profesora dijo que iba a recibir los parciales solo 10 minutos. Y bueno, pero no va a tardar una hora en llegar. Llegó. No, no fue el problema de la llegada, sino el problema fue cargar el PDF.
Lo que pasa es que, chicos, estamos viviendo tiempos de pandemia, entonces es complicado, porque, por ejemplo, los parciales que nosotros tomábamos presenciales siempre fueron de 3 horas, ¿entienden? Entonces yo acá, porque una que, o sea, no queríamos sacarles la promoción, por eso también dijimos que, bueno, sigamos con la promoción, pero es problemático esto, aparte, o sea, yo que no tengo buena conexión, ustedes que no, algunos no tienen cámara, se supone que en un parcial virtual yo tengo que, o sea, los tendría que tener a todos con cámara, porque tendría que identificarlos, ¿sí? Entonces, no se puede dar solución a todo. Gustavo, lo mandaste, bueno, espero que haya llegado, no sé, le consultaré a la ingeniera, y no sé qué más. Si te dijo 10 minutos, y bueno, yo creo que llegó, no creo que haya llegado 2 horas después, o 1 hora después, ¿sí? Les vuelvo a repetir, el parcial que yo les... Bueno, chicos, aparte, los puntos, salvo el ejercicio de las integrales, valía 25, que valía 25, los otros todos valían 15 puntos. Entonces, ya había ejercicios que lo podían hacer 15 puntos. Entonces no pueden decir que con 2 horas no podían hacer ese parcial. Y aparte, o sea, no fue de 2 horas al final, porque se fue extendiendo y bueno. Pero no, ustedes están promocionando, no les saqué la promoción, no hice, yo tengo colegas que quitaron la promoción porque no pueden certificar que los alumnos son los que rinden, o sea, no los tienen cara a cara, o sea, no tienen la cámara. Por eso les digo, nosotros preferimos mantener la promoción, pero tenemos nuestras dudas y nuestros riesgos. Entonces, sí, y hay cosas que no vamos a poder solucionar. Así que bueno, no sé, Gustavo, yo creo que llegó, no creo que no haya llegado. ¿Sí? No, porque, Gustavo, estoy probando internet desde este mediodía, así que no sé si tendré buena conexión. Hoy tuve buena conexión, mañana no sé si tendré buena conexión. Por eso te digo, entre ustedes que tienen, no sé, bueno, no todos, cada uno tiene su problema, yo que tengo mi problema de conexión y que no puedo, no sé, no depende de mí. Bueno, ahora me dieron una solución, no sé si mañana seguirá esa solución, así que es bastante problemático, ¿sí? Yo lo único que les pido, chicos, es que estudien. Y bueno, tratemos de... el objetivo, no sé si objetivo, pero sí la ingeniera Maidana y yo lo que pretendemos es que promocionen la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad, listo, nada más, y bueno, pero tienen que poner también de su parte, ¿sí? Nada más, bueno, piensen en el recuperatorio, no sé, a la mañana, a la tarde, porque ya me están diciendo que a la tarde no, que prefieren a la mañana, no sé, lo hagamos al mediodía, puede ser también, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego, profe.